Buenos días, hermanos. Mucho gusto en estar con ustedes y le doy muchas gracias a nuestro Señor que me da la oportunidad de venirles a compartir la palabra aquí a Pachuca. Para mí es una gran bendición y es un privilegio que Dios me da para estar con todos ustedes. Para empezar, inclinemos nuestros rostros para orar, para empezar nuestra predicación. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te exaltamos en esta mañana y ponemos en tus manos este tiempo para que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder asimilar tu palabra con una conciencia limpia, para que nada nos estorbe y seamos capaces de estar en comunión contigo, para dejarnos guiar e instruir por el Espíritu Santo en tu palabra. Te lo pedimos por favor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ver la búsqueda de la felicidad y la paz en Cristo. Lo vamos a ver en Filipenses 4, 4-7. Filipenses 4, 4-7. En lo que vamos ahí, les comento que después de la caída del hombre y la mujer en el huerto del Edén, ambos hombres y mujeres, en todo el tiempo han buscado la felicidad y la paz sin lograr encontrarla por sí mismos. En la actualidad, aún como cristianos, estamos en esa búsqueda, en todo el mundo, sobre todo en las grandes capitales, como por ejemplo la Ciudad de México, en donde las personas consumen toneladas de sedantes, tranquilizantes y drogas, alcohol, para lograr la paz del espíritu. Y no solo recurren a esos estimulantes, sino también a los libros que según estos sirven de sedantes, como por ejemplo los libros de autoayuda, de meditación trascendental, de superación personal, o los ejercicios de yoga, o no sé qué tanto, se pueden ir hasta las cartas astrales buscando la felicidad. Y algunos de estos libros se han convertido en bestsellers, que han alcanzado a cientos de miles de lectores y que son estimulados de manera increíble, lavándoles el cerebro de una forma espectacular, al grado de que estas personas pueden autoengañarse, sintiéndose autosuficientes, diciendo yo puedo ser feliz y estar en paz por mí mismo. Pero ¿saben qué? Sin lograrlo. Y no lo logran porque no voltean a ver a Dios. Nunca lo han pensado ni se les ha ocurrido. Dichos tranquilizantes de paz pueden hacer más mal que bien. Ojo aquí, aunque seamos cristianos, podemos irnos de boca y decir, esto nos va a ayudar. Y no es cierto, porque ese consuelo que proponen ese tipo de drogas o de esos libros, no se ajusta a la realidad de la verdad de Dios. La paz mental que ese consuelo proporcione no tiene efectos duraderos, son temporales únicamente, ya que toda intranquilidad proviene del pecado y no hay estímulo mental o pensamiento positivo que puede eliminar el pecado. Lo único que nos puede alejar del pecado es la paz con Dios. Y esa paz no puede ser autofabricada por el hombre. La confianza en los tranquilizantes, sean libros, píldoras, drogas o alcohol, nos pueden llevar por la puerta falsa, por el camino equivocado, y no al único camino verdadero, que es Dios, que es Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces la paz de Dios está por encima de cualquier razonamiento
del hombre. Bueno, entonces en la búsqueda de la felicidad y la paz, ahora sí vayamos, la felicidad y la paz en Cristo, vayamos en esta mañana a la epístola de Filipenses 4:4 al 7. Esta epístola, lo más probable es que fue escrita por el apóstol Pablo, junto con las otras epístolas de la prisión, como Colosenses y Filemón, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, aproximadamente en los años 60-62 después de Cristo. Filipenses es una carta muy práctica, contiene poco material histórico, no hay citas del Antiguo Testamento, de la misma forma hay muy poca instrucción teológica directa. Esta carta es tan práctica que Pablo hace que sus mensajes sean atemporales, que se pueden aplicar en cualquier cultura, en cualquier época, donde se puede encontrar algo verdadero y puro como el gozo, la paz de Cristo. Y también en esta carta, Pablo nos muestra cómo se puede obtener la verdadera paz o tranquilidad del corazón y de la mente a través de Cristo. Pablo también nos hace ver que él había aprendido a vivir contento en cualquier circunstancia que se encontrara. Como dice el apóstol en Filipenses 4:11. Vayamos a Filipenses 4:11, que está ahí cerquita. ¿Qué dice? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, gracias a Dios, descubrió el tesoro más apreciado de la vida, que es la felicidad en Cristo. Pablo era el hombre más feliz del mundo por su íntima relación con Cristo. ¿Y por qué digo que era el hombre más feliz del mundo? Porque Pablo estaba prisionero en Roma en esos momentos. Estaba encadenado. Estaba en un lugar oscuro, en calabozo oscuro, que no veía la luz del día, lleno de alimañas, desnudo. ¿Se imaginan en qué posición estaba? Imagínense. Y aún con todo eso estaba esperando su sentencia de muerte. Y veamos cómo se expresa en esta epístola. En el 4:4, en el versículo 4, veamos cómo se expresa. Que dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Qué impactante, ¿no, hermanos? Imagínense la posición de Pablo en ese momento. Y él estaba diciendo, regocijaos en el Señor. Es algo impactante, es algo que la verdad es solo Pablo, ¿eh? Solo Pablo. A nosotros no nos toca esa parte y no creemos que lo había, pero imagínense él lo que vivió en ese momento para escribir esta epístola dentro de la prisión y decir, regocijaos. Bueno, entonces ahora sí vamos a Filipenses 4:4 al 7, en donde vamos a ver 4 requisitos que todo creyente debe practicar para ser feliz en Cristo. Primer requisito: todo creyente debe ser feliz en Cristo, regocijándose en Él, versículo 4. Segundo requisito: todo creyente debe ser feliz en Cristo, siendo amable y paciente con su prójimo, versículo 5. Tercer requisito: todo creyente debe ser feliz practicando la oración, siendo agradecido en Cristo, versículo 6. Cuarto requisito: todo creyente debe ser feliz, bendecido con la paz en Cristo, versículo 7. Entonces les voy a leer otra vez todo, Filipenses 4:4 al 7, que dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios,
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver el primer requisito, hermanos, que es todo creyente debe ser feliz en Cristo, regocijándose en Él. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Regocijaos es un imperativo, es un mandato. Regocijaos quiere decir sumamente alegre, enorme gozo, alegrarse de gran manera. Es una parte difícil en nuestras vidas, porque esta expresión de regocijaos en el Señor siempre, aunque seamos cristianos, nos parece poco realista, porque hay momentos en la vida del cristiano en la que el gozo es normal y espontáneo, pero también hay momentos de enfermedad, de sufrimientos, duelo, persecuciones, preocupaciones de todo tipo, etcétera, que regocijarse en tales situaciones parece sobrehumano, parece imposible. Pero ante Cristo, ante Dios, nada es imposible. Por eso, estar alegres es una exhortación, o sea, regocijarnos es una exhortación que hace el apóstol Pablo a todos los cristianos de todas las épocas para animarnos a regocijarnos en Cristo. En medio de todos los sufrimientos podemos superar eso con Cristo. Por eso menciona 2 veces la palabra Pablo, que se regocijaos 2 veces. Nos dice el apóstol, regocijaos en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque con toda seguridad hay muchas circunstancias adversas, como los problemas, los sufrimientos diarios, ya sea en el trabajo, en el tráfico, con nuestros hijos, con las personas, con la economía, con las enfermedades, etcétera, que impiden que nos sintamos felices por nosotros mismos. De aquí, hermanos, que el apóstol Pablo nos muestra, cuando dice en el Señor, que la única manera de poder estar gozosos interiormente, aunque externamente todo se presente oscuro y sombrío, es la unión con Cristo. Es la única forma, como creyentes, de estar felices con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra relación como cristianos con el Señor es inquebrantable, inmutable. Y a causa de esa unión con Cristo, nos podemos gozar en Él, fruto de cuyo espíritu es el gozo, como lo vemos en Gálatas 5:22. Vayamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces el gozo es un don de Dios y como tal es una felicidad basada en su divinidad y su realidad espiritual, en donde podemos experimentarlo aún en las circunstancias más adversas. ¿Cuándo? Siempre, como es en nuestro versículo, siempre. ¿Qué quiere decir Pablo con siempre? Quiere decir en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier acontecimiento y circunstancia. No importa cuál adversa sea. ¿Por qué no importa? Porque Cristo nos ha dado la oportunidad como creyentes y la seguridad y la gracia de podernos regocijarnos y deleitarnos en el Señor de señores, en el Rey de reyes. Esto es un gran privilegio para los creyentes, hermanos. Nos aprovechemos vivir gozosos como nos lo manda nuestro Señor. Ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz en Cristo,
regocijándose. Ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz en Cristo, regocijándose en Él. Segundo requisito, todo creyente debe ser feliz en Cristo, siendo amable y paciente con su prójimo. Versículo 5. Versículo 5 dice: vuestra gentileza será conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra gentileza, su traducción en griego, en español, del griego al español, su traducción griega es espiesques, que se traduce como gentileza en castellano y es sinónimo de paciencia y razonabilidad y amabilidad. En nuestro texto se refiere más a contentamiento con generosidad a los demás. Sea conocida también es un imperativo, es un mandato. Se refiere a que el cristiano debe cultivar una personalidad sociable, comunicativa y generosa, para que deba ser conocido y reconocido por su amabilidad ante todas las personas, cristianas o no. Vayamos a Romanos 12, 17 y 18. Vayamos a Romanos 12, 17 y 18. Romanos 12, 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal con mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí Pablo recalca que la actitud cristiana debe ser contraria a la venganza y más bien debe buscar devolver el bien por el mal, con gentileza, con dulzura y bondad. Aquí con gentileza lo que Pablo quiere decir y enseña es que la verdadera bienaventuranza, o sea, la felicidad, puede ser alcanzada por el cristiano o cristiana que comprenden que es preferible el amor sacrificial, que es preferible sufrir la injusticia que cometer la injusticia. Esa cariñosa comprensión es un ingrediente esencial del verdadero contentamiento. Así pues, tal generosidad, tal amabilidad, tal indulgencia, la buena voluntad dispuesta a agradar con principios verdaderos, basados en Cristo y en su gracia, deben ser mostrados para con todos, hombres y mujeres de todo el mundo, y no solamente para los hermanos en la fe. El Señor está cerca. Cerca puede referirse a la cercanía en espacio o tiempo, pero nuestro contexto nos indica que es una cercanía en espacio, es decir, la presencia del Señor al lado del cristiano. Vayamos al Salmo 145, 18. Vayamos al Salmo 145, 18, que dice, Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. La afirmación de que el Señor está cerca nos provee de la visión en Cristo, que es nuestro ejemplo, que siempre está a nuestro lado y que nos alienta con todas sus virtudes a cultivar la amabilidad a pesar de las dificultades. Entonces, hermanos, seamos misericordiosos, seamos amables, seamos comunicativos, generosos, pacientes con todas las personas. Demos un buen testimonio de eso, demos un buen testimonio que somos hijos de Dios. Entonces ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz en Cristo, regocijándose en Él. Y ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz en Cristo, siendo amable y paciente con su prójimo. Y ahora veremos el tercer requisito, que es todo creyente debe ser feliz practicando la oración, siendo agradecido
en Cristo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos otro imperativo. Por nada es un imperativo, es un mandato. Por nada estéis afanosos. Se refiere a que de ninguna manera, por ningún motivo, debemos estar muy preocupados, ansiosos o inquietos. Por más fuerte que sea la situación. Aquí Pablo presenta la idea de inquietarse en su aspecto negativo, de preocuparse excesivamente y llenarse de ansiedad. Tal ansiedad puede ser, como dice Mateo 6, 25, 28 y 34. Vayamos a Mateo 6, 25, 28 y 34. Podemos estar ansiosos en el 25 por la comida, por la bebida. Dice más en específico por la ropa. Y el 34 por el día de mañana. Y en fin, por muchas cosas. Y eso que estamos hablando de la época de Pablo, en el que el ritmo de vida era mucho más tranquilo que en la actualidad. Y ya Pablo hablaba de no estar preocupados, de no estar afanosos. Ahora veamos, hoy en día el ritmo de vida es sumamente acelerado. Hoy en día vivimos tan agitados que nos podemos preocupar por si vuela la mosca, por lo que vemos y oímos en las noticias, robos, asesinatos, secuestros, etc. Y nos preocupamos por si la comida es transgénica, si la bebida está adulterada, si nuestros calcetines combinan con nuestra camisa, o los vestidos combinan con los zapatos y las bolsas. Y no se diga el celular. No se diga el celular. El celular ha sido una cosa tremenda para todos nosotros. Es muy bueno, porque nos tiene a todos comunicados. Pero si nos salimos de nuestra casa y vamos al trabajo, vamos a algún lugar y lo olvidamos, tenemos un motivo de preocupación, un gran motivo de preocupación, al grado de regresarnos por él a nuestras casas, aunque vayamos ya kilómetros adelante. Y si nuestros hijos no traen su celular y lo olvidaron en la casa y se fueron a algún lugar, no, pues más preocupación como padres, ¿no? Porque no lo traen, no tenemos cómo comunicarnos con ellos. Entonces, hermanos, estas cosas y muchas más cosas que nos hacen estar preocupados todos los días, aún como cristianos, se vuelven en una preocupación que nos lleva a afanarnos. Y ese afán se convierte en ansiedad. La ansiedad es una enfermedad muy peligrosa que produce en nuestras vidas dudas, desconfianza, desánimo, amargura y frustración. Pero por eso Pablo aquí en el versículo 6 dice, yo conozco el remedio. ¿Por qué digo que dice eso Pablo? ¿Saben cuál es el remedio? La oración. La oración. La oración es la mejor medicina contra la inquietud y la ansiedad. La oración es muy importante en la vida del cristiano porque nos impulsa a poner nuestra confianza en el Señor para poder dejar atrás toda esa preocupación, todo ese afán, toda esa ansiedad. Como lo dice 1 de Pedro 5:7. Vayamos a 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los cristianos tenemos la oportunidad de echar todo nuestro descontento, todo nuestro desánimo, toda nuestra desesperanza y sufrimiento en el Señor. Confiar en que Él sabe lo que hace con la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a echar esa ansiedad?
en el Señor, sobre el Señor? Pues orando. Tan sencillo como orando. Ya que orar es sencillamente hablar con Dios, hablar con Él. Y el mejor médico, con el mejor médico en todo. A Él es al que vamos a darle a conocer nuestras peticiones. Pero notemos aquí la palabra petición. La palabra petición es un término más específico que oración, porque describe la actitud de traer delante de Dios nuestras necesidades en específico. Por ejemplo, cuando vamos al médico no llegamos diciendo, me duele aquí, me duele acá, no sé si me duele todo o me duele nada. No, llegamos diciendo en específico, doctor, me duele la cabeza, me duele el corazón o simplemente el estómago, o me duele un callo, ¿verdad? Pero se lo decimos en específico. Entonces, así también debemos hablar con Dios, porque el Señor es omnisciente y sabe todas nuestras necesidades. A Él, aunque lo sepa, a Él le agrada que declaremos en forma específica lo que necesitamos, porque así mostramos nuestra importancia a Dios, nuestra impotencia y nuestra dependencia en Él. Entonces presentemos nuestras peticiones humildemente en oración y ruego, solicitando en forma particular y directa lo que necesitamos. ¿Cómo? Siendo agradecidos. La acción de gracia es una parte de la oración muy importante porque es un ejercicio de fe. Porque estamos seguros de que Dios escuchará y contestará la oración al dar gracias por adelantado. Sabemos que Él nos responderá. No sabemos cuándo nos responderá ni cuándo vendrá esa respuesta. Pero aunque no podemos verla ni saberla, sabemos que llegará en algún momento. De tal manera, la gratitud habla de nuestra confianza y comunión con Dios, y el aprecio por lo que Él es, y la alabanza por lo que Él hará por nosotros. Entonces, hermanos, en lugar de estarnos quejando por lo que no tenemos, o por lo que luego tenemos, nos quejamos también, mejor demos gracias a Dios, porque nos permite poner toda nuestra ansiedad en Él. Ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz en Cristo, regocijándonos en Él. Ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz en Cristo, siendo amable y paciente con su prójimo. Ya vimos cómo todo creyente debe ser feliz practicando la oración, siendo agradecido en Cristo. Por último, veremos el cuarto requisito, que es todo creyente debe ser bendecido con la paz en Cristo. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es el resultado de los versículos anteriores. Noten aquí, ¿por qué digo que es el resultado? Dice, si el gozo, versículo 4, si el gozo en el versículo 4, el gozo del Señor reina en nuestros corazones, si la generosidad, versículo 5, es conocida por todos aquellos con quienes uno tiene relación, y si hay oración, como es el versículo 6, una oración constante al Dios de los cielos, con agradecimiento, ¿cuál será el resultado? El resultado será la paz. Por eso Pablo comienza el versículo 7 diciendo, y la paz de Dios. ¿Por qué comienza diciendo la paz de Dios? Porque la paz tiene su origen en Dios, que la posee en sí mismo, en su mismo ser, y cuya voluntad es dárnosla a sus hijos.
La paz es el don del amor de Dios, que la mantiene en todos los momentos de la vida. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el creyente. Es la calma que Dios da a nuestros corazones después de la tormenta. La paz proviene de la confianza en Dios. Vayamos a Isaías 26:3. La paz proviene de la confianza en Dios. Vayamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto se refiere a que la disposición constante del creyente de confiar en el Señor traerá calma, tranquilidad en nuestro interior. Entonces, por todos estos motivos y más motivos, esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es decir, supera toda la comprensión humana. Nosotros los hombres y las mujeres, ni con todo nuestro esfuerzo intelectual, la podemos comprender y explicar, y menos aplicarla en nuestras vidas. Porque estamos completamente incapacitados para penetrar en esa maravillosa paz, ya que su origen es divino. Y solo Dios Altísimo, en su gran grandeza, nos lo puede dar. Solo Él puede. Nosotros no podemos. Y entonces continúa diciendo: y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará es un término militar que significa vigilar, cuidar o proteger. Corazones y pensamientos, estos términos se refieren tanto a lo emocional, corazón, como a los pensamientos, mente. En la relación de estos términos y la paz de Dios, vemos cómo la paz de Dios es la que protegerá nuestros corazones y nuestra mente contra la preocupación, la inquietud y la ansiedad. Pero notan aquí el texto en Cristo Jesús. Pablo se refiere a que esta protección está estrechamente entrelazada con Cristo Jesús, porque proviene de Él. Nuestro Señor Jesucristo es la paz del creyente, como lo podemos ver en Efesios 2, 13 y 14. Vayamos a Efesios 2, 13 y 14. Efesios 2, versículo 13 y 14 dice: porque Él es nuestra paz. Esto es una fuerte indicación de que Jesús es la única fuente de paz para el creyente. Es el único que da la tranquilidad interior a los cristianos que caminamos cerca de Él. Entonces, la paz de Cristo montará guardia en la entrada del corazón y del pensamiento de cada cristiano para impedir que la torturante preocupación, la torturante ansiedad destruya nuestros corazones. Y de esta forma los cristianos que practicamos la fe, el gozo, la amabilidad y la oración, nos veremos refugiados y seguros en la gran fortaleza que se llama Cristo Jesús, nuestra roca fuerte. Entonces, hermanos, pongamos en práctica lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos. Practiquemos el estar contentos, felices, sabiendo y estando seguros que nuestro Señor nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, que nos cuida como tales, que nos ama y nos provee de todo lo que necesitamos, que es fiel y siempre cumple con sus promesas, que son muchas, hermanos. Entonces démonos cuenta que en Cristo tenemos más motivos para ser felices que infelices. Noten aquí cómo todo va de la mano. Si vivimos contentos, podremos ser amables y pacientes, teniendo una relación amorosa, generosa y bondadosa con el prójimo. Y si vivimos descontentos,
pues esa relación no va a ser posible. Viviremos preocupados, ansiosos y demás. Con el prójimo y hasta con Dios. Tengamos mucho cuidado entonces, porque podemos tener una ceguera espiritual sin ver que nuestro Señor Jesucristo también nos ha dado la oportunidad de enterrar en los pies de su cruz todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones a través de la oración y agradeciendo todo lo que nos da o no nos da. Entonces, hermanos, manos a la obra, practiquemos el contentamiento, hagamos un hábito de vida de Él, también de la amabilidad. Dejemos nuestra intranquilidad por un lado, practiquemos la oración sin cesar. Estemos agradecidos con el Señor siempre para que podamos vivir en paz con Dios y con todas las personas, dando un testimonio real como cristianos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar. Señor, danos un corazón que nos lleve a vivir contentos sabiendo que te pertenecemos y que nos perteneces. Señor, danos un corazón que nos lleve a tener una vida de generosidad y amabilidad para con los demás. Señor, danos un corazón que nos lleve a tener una vida de oración y gratitud, que refleje tu carácter en todo momento. Señor, danos un corazón que reciba tu paz con todo gozo y alegría, para que tu paz restablezca nuestras mentes, nuestros corazones, perseverando en la oración y podamos obrar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, para su gloria. Amén.